buenos días para todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando en los diferentes medios en esta mañana. En esta mañana tenemos de parte del Señor una palabra poderosa que ha venido hablando en nuestro corazón en este tiempo, porque todo lo que nos ha llevado, todo lo que se está viviendo en el mundo ha hecho que nuestros corazones se vuelvan a Dios. Y queremos en esta mañana presentar delante del Señor una palabra que Dios ha enviado para nuestras vidas. Yo quería preguntarles, ¿ustedes conocen una brújula? Una brújula es un instrumento que cuando nosotros nos encontramos perdidos, extraviados, tú inmediatamente miras la brújula, y la brújula te dice hacia dónde te debes dirigir. Entonces, el título de la Biblia, el título de la palabra de hoy, es la brújula del mundo, o la orientación del mundo, también se podría decir, o la guía del mundo, o bueno, le podemos colocar muchos nombres refiriéndonos a lo que en esta mañana el Señor nos quiere hablar. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, y vamos a leer del versículo 8 al 10. Y me dicen amén cuando lo tengan. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Amén, ya me están diciendo aquí, amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Y dice la palabra, capítulo 3, versículo 8 de Génesis: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Padre precioso, en esta mañana, Señor, venimos a tu presencia a pedirte tu favor, tu gracia y tu bendición. Tu Santo Espíritu descienda en esta mañana sobre nuestras vidas, sobre todos los que están en esta mañana conectados y recibiendo esta palabra, Señor, tu palabra, Padre amado, para que podamos nosotros entenderla, Señor, transmitirla y entenderla. Y Padre Celestial, para que tú nos des entendimiento, discernimiento, Señor, y nuestra sabiduría, tu sabiduría sobre nuestra sabiduría, para comprender lo que tú quieres hablar en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Yo me pongo en tus manos y te pido que seas tú, tu Santo Espíritu, hablando a través de mí para transmitir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo pienso, mis amados, que analizando lo que dice la palabra en Génesis 3, versículo 8 al 10, yo creo que este momento fue uno de los momentos más terribles, en mi opinión, para Dios, con relación a nosotros como seres humanos, ¿cierto? Porque Dios, ¿qué había hecho? Dios había creado un mundo, había preparado un lugar, el Edén, para los seres humanos, un lugar hermoso, un lugar, mejor dicho, que todo lo que tocaba producía, ¿verdad? Y entonces Dios había creado al ser humano para que viviese en ese lugar y tuviese una comunión con el Padre, con Dios, para tener una relación con Dios, ¿cierto? Para que vivieran de como Dios quería que vivieran en ese momento. Qué bendición, ¿verdad? Dios sabía que la criatura que había salido de sus manos, que la criatura que había salido de su corazón, de su amor, esta criatura solamente sería realizada y feliz mientras estaba en comunión con
Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ahora el momento de más alegría para Dios era cuando Él estaba compartiendo, cuando Él podía estar en compañía de su Hijo, cuando Él podía estar en compañía del ser humano, ¿cierto? Pero el momento de realización del hombre, también para nosotros lo más importante era cuando teníamos comunión con el Padre, cuando nosotros estábamos pegados allí, cuando estábamos conectados a Él. Amén. Pero ¿qué pasa? Dentro de todo eso tan hermoso que había creado Dios, aparece algo que oscurece nuestras vidas, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Aparece allí el pecado. ¿Y qué pasó con el pecado? El pecado, lo que hace en nosotros, cuando entró en la vida del ser humano, el pecado lo que hizo fue crear una separación, crear una división entre Dios y el hombre. Y el pecado crea una pared, un abismo que nos aparta de Dios, ¿cierto? Que nos quita esa oportunidad de estar en la presencia de Dios. Y qué terrible, cuando Adán y Eva pecaron y Dios regresó en la tarde al jardín del Edén, ¿sí? Y él veía, cada vez que él llegaba al Edén, resulta que se aparecía Adán y se abalanzaba en los brazos de Dios. ¿Y por qué? Porque Adán quería sentir el amor de Dios, el amor que entregaba Dios en sus vidas, ¿verdad? Pero en esa oportunidad, ¿sí? En esa oportunidad ya no llegó Adán al Padre, no llegó a deleitarse en la presencia de Dios, sino que se escondió detrás de un árbol. Y Dios miró para todos lados y bueno, ¿y dónde está Adán? ¿Para dónde se fue? ¿Qué pasó? Y le preguntó: Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué ocurrió? Desde aquel día, desde aquel mismo momento, desde aquel mismo instante, la historia de la humanidad cambió. Y de ahí en adelante ha sido la misma, ¿cierto? Ha sido la misma. Dios buscando al hombre, Dios llamando al hombre y el hombre huyendo, escondiéndose. Dios buscando al hombre y el hombre escapándose de Dios, ¿sí? No quería no quiere o no quería en ese momento estar en la presencia de su Creador para recibir de Él no solamente su amor, sino esa salvación que recibimos a través de Él, a través de tener una comunión con Él, de recibirlo en nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces es cuando el Señor decide enviar salvación. Yo quiero decirles algo: la salvación no es una iniciativa nuestra. La salvación es una iniciativa divina. Nació en el corazón de Dios. El hombre no se salva porque quiera salvarse. El hombre se salva porque es Dios el que quiere salvarlo. No es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre y hace todo lo propicio para que ese hombre pueda llegar a Él. Él siempre está con los brazos abiertos esperando a que nosotros, sus hijos, lleguemos a Él, buscándolo de corazón. Cuando el hombre da un paso hacia Dios, es una reacción o un producto del trabajo que hace el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Es una reacción, no nuestra, sino de lo que Dios ha querido a través de su Espíritu colocar en nuestros corazones, ¿sí? Tú no has venido aquí, o tú no estás en este momento conectado porque tú lo hayas buscado. Es el producto de que Dios te está buscando a ti. Es el producto de lo que Dios a través de su Espíritu hace en nuestros corazones. Amén. La iniciativa de la salvación es divina. Amén. Es Dios el que buscó al hombre. Dios empezó a llamar a Adán en el jardín del Edén: Adán, ¿dónde estás? Y el hombre estaba escondido
con miedo atrás del árbol, escondido allá detrás de un árbol allá para que no lo viera, ¿cierto? Y le pregunta a Dios, ¿por qué te escondes de mí? Y él contesta, porque estoy desnudo y tuve miedo de ti. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Eso no se había vivido, eso no lo había sentido el hombre, y a partir de ese momento entró en el corazón del hombre el miedo. Pero no, yo estoy hablando del miedo de encontrarse en la presencia de Dios, el miedo de aparecerse, de pronto ese temor que produce el pecado en el hombre y que nos aparta de Dios. Ese miedo tuvo que haberle dolido tremendamente a nuestro Dios, ¿sí? Porque es algo que nunca había vivido. Y el Señor entonces le pregunta, ¿por qué tienes miedo de mí? Hijo, ¿por qué tienes miedo de mí? ¿Quién te dijo que deberías tener miedo de mí? Le dice el Señor. Si yo te creé para que vivas en comunión conmigo, para que estés en la presencia mía. ¿Por qué entonces tienes ahora miedo de Dios? ¿Por qué ahora? Si hay algo que si hay algo que interrumpe la comunión con Dios, es precisamente ese, el miedo, el temor que genera el pecado. No el miedo a Dios, no el temor que debemos tener, un temor reverencial a Dios, un temor de que Él es nuestro Padre, que Él es el Todopoderoso. No ese miedo, no ese temor, sino un temor por el pecado que llega a nuestro corazón y hiere nuestra alma e impide que nosotros podamos tener una relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que ese miedo y ese temor es el que Dios no quiere que nosotros tengamos. En este momento estamos viviendo una situación en el mundo muy difícil a raíz de esa pandemia que se está moviendo en el mundo, y llena nuestro corazón de miedo, de ese miedo, de pánico por salir, porque está uno expuesto a que de pronto usted pueda prendérsele ese virus y morir. Entonces ese miedo, ese temor es el que produce cuando nosotros no estamos en comunión con el Señor, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, el temor, el miedo, al pecado se va, desaparece de nuestras vidas. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar en comunión con el Padre, en comunión con el Señor, y poder recibir de Él las bendiciones del Señor. Amén. Entonces, es importante que nuestra relación con Dios no sea construida o no sea sobre la base del miedo, ¿cierto? Esta se encuentra completamente apartada de la palabra de Dios. El miedo no es de Dios, el miedo no es del Señor. No se puede llevar al hombre por miedo al conocimiento de Cristo. No se puede llevar al hombre por miedo por el conocimiento, no se puede llevar al hombre a los pies de Cristo a través del temor, ¿sí? Porque el miedo es un fruto del pecado. No había miedo antes del pecado. El hombre iba a Dios porque el Señor lo amaba, no porque tenía miedo. El temor es ajeno a una experiencia con Dios saludable. Y a partir de ese día, Adán y Eva ya no podían hablar cara a cara con el Señor. Ya no podían estar en la presencia de Dios, pero todavía podían escuchar la voz de Dios que les hablaba, ¿sí? Aunque ellos se escondían de Dios, se metían allá en el lugar para que no lo encontrara, porque no podían resistir la presencia de Dios, ¿sí? Por lo menos en esta ocasión ellos podían escuchar la voz de Dios, pero el hombre se estaba consumiendo cada día más
estaba consumiendo cada día más en el pecado que lo apartaba del Señor. En alguna oportunidad yo les conté que en una prédica en donde los israelitas no podían soportar la presencia de Dios y también les decían a Dios que se cubriera el rostro, le decía a Moisés: Moisés, cúbrete el rostro porque la presencia de Dios es muy resplandeciente y no queremos tener esa presencia delante de nosotros porque nos produce miedo. Y por lo menos en esta ocasión el pueblo también podía escuchar, pero el hombre se estaba consumiendo cada vez más en el pecado y cada día más alejándose de la presencia de Dios. Cuando Dios en el desierto quiso hablar a sus hijos, la separación de ellos ya había llegado muy lejos. Tan lejos había llegado que ya no querían escucharlo. ¿Sí? Cuando ellos entonces, cada vez que el Señor quería hablarles, ellos corrían a Moisés y le decían: Moisés, Moisés, preséntate tú delante del Señor, que Él hable contigo. Sí, porque nosotros tenemos miedo de oír su voz. Y todo lo que tenga que Él decirnos, que te lo digo a ti y tú no lo dices a nosotros. Había un temor por el pecado, un temor que se robó la comunión de ellos con el Padre. ¿Qué situación? Es como cuando un padre tiene a su hijo pequeñito, ¿cierto? Cuando un padre tiene a su hijo pequeñito y resulta que el hijo pequeñito está jugando afuera en el patio y tú ves de pronto que hay una zanja y el niño va corriendo para allá y tú ves que se acerca, inmediatamente le hablas al hijo, pero resulta que el hijo, en vez de querer escucharte, lo que ocurre es que el niño sale corriendo más. No quiero escuchar la voz de mi padre, no quiero escuchar su voz, por temor ya no quiero escucharlo a él. Y entonces, en vez de acercarse al niño, se va. Y el padre sabe que a través de eso el niño se puede perder, ¿cierto? El niño se puede perder. Lo que no pasa es cuando tú tienes una comunión con el Padre, tú escuchas a tu Padre y aceptas la comunión. Y Él te quita del peligro que está ocurriendo para que tú no caigas, para que tú no te pierdas, ¿cierto? Entonces el padre le dice: está bien, no me acerco, ¿sí? Por lo menos escucha mi voz para poderte orientar, para que no vayas a caer. Pero el niño le contesta: no quiero escuchar tu voz. Y sigue corriendo hacia el abismo. Y sigues corriendo hacia la perdición. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Y la pregunta: Dios quiere orientarnos, pero nosotros queremos que Dios no nos oriente. Porque no queremos la ayuda de nadie, porque nos hemos convertido en independientes, porque hemos sido libres. Y la pregunta es: ¿qué sentirías tú como padre ante una situación como esta? A partir de ese momento, Dios tuvo que hacer algo para ayudarte y para ayudar a los hijos, para ayudar a sus hijos. Y escogió un libro, y en ese libro puso toda la información, toda la orientación, todos los consejos para que tú pudieras recibirlo. Ese libro se llama la Biblia, ¿sí? Y a lo largo de la historia, algunos hombres y mujeres que vivían una vida en comunión con Dios, y Dios les dijo: hijos, ya no voy a dejar a mis hijos, a la humanidad desamparada ni confundida, sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer. Yo les voy a dar un mensaje a ustedes hijos, y Dios dio un mensaje a esos hombres a través de diferentes maneras, a través de sueños, a través de visiones. Les habló en muchas oportunidades directamente, envió ángeles para que hablaran con ellos. Sí, muchas veces personalmente, a través de su voz habló con ellos, y entonces esos hombres santos recibieron la orientación divina. Y al escribir todo lo que Dios les decía, estos escritos fueron acumulados en ese libro que nosotros conocemos hoy como las Sagradas Escrituras. ¿Dónde quedó?
como las Sagradas Escrituras, y las guardó, las cargó todas en este libro precioso que nos guía y que nos enseña. Aquí, a través de él, podemos nosotros conseguir toda la información que necesitamos para vivir en esta tierra como Dios quiere que vivamos. Yo le llamo a este libro, yo lo llamo el manual del fabricante. El manual del fabricante de nosotros los seres humanos. Las Sagradas Escrituras, llamadas también como la Santa Biblia o la Palabra de Dios o el libro sagrado, yo le pongo, el nombre que le coloco, el manual del fabricante. Y cada vez que lo necesitamos solamente tenemos que ir y allí encontramos nosotros respuesta para todo. Para todo. Hasta cómo curarnos, hasta cómo sanarnos, hasta cómo llegar a la presencia de Dios, cómo recibir de Él las bendiciones, cómo alcanzar, cómo guiar a nuestros hijos, cómo tener las relaciones entre hermanos, las relaciones entre familia, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre hijos y padres, ¿sí? Allí está toda la información. Y hoy día no necesitamos tener una comunicación independiente. Si nosotros queremos buscar a Dios, aquí en este libro lo conseguimos. Amén. En este libro lo conseguimos, mis amados. Entonces es muy importante. Hoy en día Dios no necesitaría comunicarse contigo a través de visiones o a través de sueños. Para eso también nos dejó la palabra. Y también a tus pastores. Nosotros los pastores estamos transmitiendo lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Y en este tiempo de dificultad, en este tiempo de dolor y de circunstancias que nos ponen a nosotros contra la espada y la pared, nosotros buscamos de Dios a través de su palabra, lo buscamos a Él y Él nos da paz, nos quita todo temor. Ese temor que llega a nuestras vidas, a través de esa palabra nosotros podemos ser renovados y ser restaurados y ser levantados. Amén. Bueno, en este momento ya estamos terminando el tiempo. Voy a dejar una parte importante de esta enseñanza para el próximo domingo. Entonces vamos a darle gracias a Dios por ese libro precioso que nos ha entregado, por la palabra de Dios, por su palabra, por haberla dispuesto para que nosotros la pudiéramos recibir y consultar en cualquiera de nuestras necesidades y situaciones. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Y queda pendiente para la próxima una parte bien importante que quiero que conozcan también de las Sagradas Escrituras. Mis amados, continuamos, vamos a orar. Padre precioso, ponemos delante de tu presencia, amado Dios, este tiempo, un tiempo poderoso en tu presencia, un tiempo en el que tú, precioso Dios, nos enseñas, nos guías, un tiempo, Padre Celestial, donde te pedimos, Señor, que podamos nosotros, en todas las situaciones de nuestra vida, en todas las circunstancias, en este tiempo, Señor, en el que llega a nuestras vidas el temor, la duda, Padre, buscar tu rostro a través de tu palabra, Dios, buscarte a ti a través de ella, Señor, y también, Señor, levantarnos en oración para tener una comunión contigo, precioso Dios, y estar guardados por ti, protegidos por ti. Señor, te pedimos en esta mañana que el Espíritu de Dios descienda con poder y autoridad, que el Espíritu, tu Santo Espíritu, toque nuestros corazones y podamos, Padre Celestial, sentir a través, Padre Celestial, de tu palabra esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tú tienes allí para nosotros, esa paz que quita todo temor. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y que tú, precioso Dios, a través de tu amor podemos nosotros ser libres, ser sanos y ser restaurados en ti. Padre precioso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, y a ti te damos toda la gloria y la honra, toda la alabanza y toda la adoración y toda exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén.
Dios les bendice, amados. Dios les guarda. Dios proteja sus vidas. Y acuérdate, ama al Señor con todo tu corazón, búscalo a Él, siempre te oye, siempre te escucha, Él siempre está dispuesto para ti. Dios te bendice.